que es quien debe decidir. Ellos son juez y parte y están actuando políticamente y tendenciosamente para ponerse a la voluntad del pueblo de México. Me parece muy grave, la verdad, porque además saben que lo están haciendo mal, que tomar, pero hay una decisión del pueblo que no vamos a recular, que es la votación del pueblo de todas las personas. Y del señor Yunes. Ahora, ¿en qué situación estamos, Arturo? ¿En qué situación hay suspensiones? Sí. Para que no se avance en tal 71 proceso. dice el Excelsior ayer. No era el 71, 72 el Excelsior. El Excelsior. Ordenamientos al INE y a ver, vamos, no se están acatando. No, es que está bien. No se están acatando. A ver, ¿dónde está el Estado de Derecho? Eso habría que preguntarle a los jueces y a las jueces que están haciendo esto. ¿Dónde está el Estado de Derecho, el pudor y la decencia? Ellos hacen la pregunta como jueces. ¿Dónde está la autoridad que hace efectiva? Ellos hacen pregunta como parte interesada, que están en paro hace casi 2 meses. Sí. Pero eso sí, sus amparitos contra la reforma, todos los admiten. Sí, son ellos mismos amparándose. Se acabó el Estado de Derecho, Arturo, ya no hay Estado de Derecho. Hoy no hay Estado de Derecho en México. Por eso es necesaria la reforma judicial. A ver, ¿en dónde estamos? Si todo sale bien, dentro de 9 meses. Sí hoy no hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho. Hoy hay un juez que presenta un recurso y dicen es un amparito, entonces no se acata, se acabó el Estado de Derecho. Hay un poder judicial de brazos caídos, donde no les importa el dolor ni el sufrimiento de la gente, pero sí sus amparos. Nada más. Me parece. Amigos, un gusto saludarlos hoy martes 8 de octubre del año 2024 y sigue la mata dando. Ciro Gómez Leiva, en su papel de opositor, igual que su asistente Manuel Ferreirino, están aferrados apoyando una causa que ya es constitucional. Y me refiero a la reforma al Poder Judicial. Los ministros están, los inconformes, los que están unidos a la mafia del poder, pues les vale que estén 9,000 audiencias federales paradas allá en el escritorio, les vale, a ellos les interesa sus privilegios. Esto es donde Arturo Saldívar les dice a detalle qué es lo que buscan si ya está constituido. Ya los constituyentes dijeron, ya determinó el pueblo, esta reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, dictaminada, validada y ya está en el diario oficial de la Federación. ¿Qué le buscan? ¿Qué le escarban? Tuvieron su oportunidad y no hicieron nada. No hicieron nada porque pudieron hacer una reforma, nunca propusieron nada, se sentían intocables y dicen, ahí va el lobo, ahí va el lobo, ahí va el lobo, y nunca lo entendieron. Veamos ahorita cómo es que el ministro Arturo Saldívar les dice que se pongan a trabajar. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones para elegir a los nuevos ministros o a los ministros que están ratificándolos de acuerdo a su perfil, a su currículum, siempre y cuando para que lleven a cabo la justicia para todos, no para los mismos de siempre, como estaba en el caso al frente la ministra Norma Piña. Veamos. Arturo, es absurdo, aberrante y grosero que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se atribuyan facultades que no les otorga la Constitución para invalidar la reforma al Poder Judicial, dijo Arturo Saldívar, y además afirmó que la Corte está funcionando políticamente para atender sus privilegios y no la Constitución. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, bien. Dando por bueno todo lo que acabas de decir, todo lo que dijeras es así, es correcto. Yo te decía, Manuel, decía Arturo, sí, pero son ministros de la Suprema Corte en funciones, pueden votar, y si alcanzan los 8 votos, resuelven. Y es la Suprema Corte, Suprema Corte de Justicia. Con este mecanismo no podrían invalidar ni con 11 votos una reforma a la Constitución, porque no. ¿Quién les va a decir que no? Pues se les dirá que no, quien le tenga que decir que no. ¿Quién? Pero, es decir, ya leí la fracción. Es el Poder Judicial, el Poder Judicial, es la Suprema Corte. Cualquier autoridad se puede extralimitar de sus facultades, cualquiera puede cometer actos arbitrarios. Esta atribución para revisar las controversias al interior del Poder Judicial no les da atribución para resolver sobre la constitucionalidad de una reforma a la Constitución. Eso es evidente. Los tribunales, no solo en México, en cualquier país del mundo, solo pueden actuar la literatura clásica de cuando surge la revisión judicial en Estados Unidos, cuando hay un caso o controversia, es decir, cuando hay partes a través de los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución y la ley. Y reitero, solo hay 3 acciones de inconstitucionalidad: controversias constitucionales y amparo. Esta atribución para revisar los conflictos al interior del Poder Judicial Federal no les da atribución, no es un procedimiento jurisdiccional. Esta no es una actividad jurisdiccional, esto es muy importante. La facultad, el artículo 11 no le da a la Corte facultades jurisdiccionales y pretenden resolver un tema jurisdiccional sin un proceso
con una norma que no es para regular facultades jurisdiccionales. Es como si, incluso más aberrante, es como si un juez familiar de repente se le ocurre estar sentenciando por delitos de extorsión o cualquier otro. No tiene atribuciones. La Corte tiene acotadas sus atribuciones. Otro tema es si a través de una controversia, una acción, puede o no revisarse la constitucionalidad. No estoy hablando de eso, estoy hablando que este mecanismo del artículo 11, que acaban de votar 6 asuntos, creo, no les da esa atribución, se están excediendo y además ellos y ellas lo saben. Pues entonces en el fondo tienen razón Gerardo Fernández Noroña, si es que los ministros, 8 ministros de la Corte continúan el avance en ese sentido, pues son 2 coches, uno frente a otro y uno se va a tener que quitar. Pero reitero, y dice Fernández Noroña y no vamos a hacer. Pero nosotros, reitero, si lo hacen con este mecanismo, no hay ninguna legitimidad ni obligación de respetar esa decisión. Si lo hacen con este mecanismo, ¿lo podrían hacer con otro? Habría que analizar otros supuestos, pero este mecanismo, por supuesto que no. Y los otros mecanismos, lo dije aquí, a ver, no hay manera que una Corte que está involucrada, que salieron a manifestarse, que han dado entrevistas, que han ido incluso a hacer arengas, hay los videos que ellos mismos distribuían, sí. Ahora resulta que tienen la neutralidad para invalidar la Constitución, que eso es gravísimo, que les pega justamente a sus cargos y a sus prestaciones y a sus privilegios. Yo creo que no. Y ayer se decía aquí, bueno, entonces ¿quién lo va a hacer? Ellos quieren recurrir a un principio que se llama principio de necesidad. No es aplicable. Ya decidió el Poder Revisor de la Constitución, que es quien debe decidir. Ellos son juez y parte y están actuando políticamente y tendenciosamente para ponerse a la voluntad del pueblo de México. Me parece muy grave, la verdad, porque además saben que lo están haciendo mal, porque así no votaban antes. Todas las reformas constitucionales de Peña Nieto, bueno, los que ya tuvieron oportunidad de manifestarse, no votaban así. El ministro Luis María Aguilar diciendo... En ese sentido votaron ¿qué día fue? ¿El lunes, el martes? Sí, el miércoles. Sí, por eso, contradiciendo sus precedentes, contradiciendo lo que decían, contradiciendo por lo menos la mayoría de ellos. Yo estuve ahí, por lo menos la mayoría de ellos. Y los presidentes de la Corte son en otro sentido. Y esta atribución nunca se ha usado para un asunto jurisdiccional, porque no es para asuntos jurisdiccionales. La Corte, reitero, se está excediendo, está utilizando una atribución administrativa para tratar de quitarle hojas a la Constitución. ¿Se acuerdan de un ministro que dijo cuando la prisión preventiva, quién soy yo para quitarle hojas a la Constitución? Sí. Ahora las quitan, las queman, las mandan al basurero y es la Constitución. ¿Dónde están? Para defender derechos humanos, para defender a los más pobres, a los más necesitados. Nunca les importó ser progres ni revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero ahora que tiene que ver con sus privilegios, sí. ¿Por qué la reforma energética de Peña Nieto todo el mundo sí se impugnó? Claro que se impugnó. Todo el mundo dijo que no había facultades para eso. Entonces hay una contradicción clarísima. Lo que están defendiendo son sus privilegios y es vergonzoso que las ministras y ministros de la mayoría estén actuando así, porque saben que están actuando fuera de sus atribuciones y están tratando de generar una crisis constitucional en México y efectivamente, como dice el senador Fernández Noroña, parece que un choque de trenes, un choque de carros. Como dijo la presidenta, de parte del gobierno no vamos a caer en ninguna provocación, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en el momento en que se tengan que tomar, pero hay una decisión del pueblo que no vamos a recular, que es la votación del pueblo de todas las personas. Y del señor Yunes. Ahora, ¿en qué situación estamos, Arturo? ¿En qué situación hay suspensiones? Para que no se avance en tal 71 de Excelsior ayer. No era el 71, el de los Excelsior. El Excelsior. Ordenamientos al INE y no se están acatando. No, es que está bien. No se están acatando. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Eso habría que preguntarle a los jueces y a las jueces que están haciendo esto. ¿Dónde está el Estado de Derecho, el pudor y la decencia? Ellos hacen la pregunta como jueces. ¿Dónde está la autoridad que hace efectiva? Ellos hacen pregunta como parte interesada, que están en paro hace casi 2 meses. Pero eso sí, sus amparitos contra la reforma, todos los admiten. Sí, son ellos mismos amparándose. Se acabó el Estado de Derecho, Arturo, ya no hay Estado de Derecho. Hoy no hay Estado de Derecho en México. Por eso es necesaria la reforma judicial. A ver, ¿en dónde estamos? Si todo sale bien, dentro de 9 meses. Hoy no hay Estado de Derecho. Hoy hay un juez que presenta un recurso y dicen es un amparito, entonces no se acata, se acabó el Estado de Derecho. Hay un poder judicial de brazos caídos, donde no le importa el dolor ni el sufrimiento de la gente, pero sí sus amparos, nada más. Me parece muy lamentable. Pero ¿dónde estamos? A ver, ayer la presidenta presentó las iniciativas de las 2 primeras reformas a las 2 primeras leyes, porque hay un paquete más amplio que se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre para hacer viable la elección. Entonces, esperemos que se aprueben muy pronto. El 16 de octubre, el Senado de la República
emitirá la convocatoria general. El 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación y a partir de ahí seguirá todo el procedimiento para que el 5 de febrero sea la insaculación. Pero aquí, aunque a lo mejor nos desviemos un poco del tema, sí me parece que es muy importante resaltar. Empezamos este proceso el 5 de febrero con una iniciativa que establecía la atribución de los 3 poderes del Estado para designar candidatos que iban a la urna. Esto, debido al diálogo, a los foros, a todo lo que se hizo, se modificó en el dictamen. Y ahí resultó que se dieron los comités de evaluación. Y estos comités de evaluación como un primer filtro, con personas reconocidas, y después la insaculación, con lo cual se quita y se diluye el compromiso político partidista porque nadie va a designar directamente o proponer directamente a ningún candidato. Pero en la propuesta de la iniciativa de ley es bien importante porque todavía se fortalece esto más y se establece que los comités de evaluación tendrán que seguir estos pasos. Primero, comprobar los requisitos formales. Segundo, determinar la idoneidad desde el punto de vista de la honorabilidad, de la honestidad, de la trayectoria. Y en tercer lugar, los finalistas irán a comparecencias o entrevistas públicas. Esto se espera que, por ejemplo, el Ejecutivo se pueda transmitir en Canal 11, Ejecutivo, Canal del Congreso, Poder Judicial, Eso lo Justicia. entendemos, Y eso es pero yo importante. insisto, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí. ¿En dónde estamos hoy? Ahorita estamos en un proceso de ejecución de una reforma constitucional ordenada por el Poder Revisor de la Constitución, que es el constituyente y la voluntad del pueblo de México, y un Poder Judicial que todavía lamentablemente en su mayoría está pretendiendo resistirse y no acatar la voluntad del pueblo y pretender con recursos legaloides y con atribuyéndose facultades fuera de la Constitución para parar, por ejemplo, el amparo. No procede la suspensión contra una reforma constitucional, ni siquiera procede el amparo. No procede la reforma para parar ningún procedimiento, mucho menos de reforma. No procede la suspensión en materia electoral y pretenden los jueces ordenar al INE. Esto ya lo trataron de hacer con el famoso juez de la PESA cuando trataron de intervenir en las atribuciones del Tribunal Electoral. El INE ya impugnó esto al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y seguro en algunos días la Sala Superior, el Tribunal Electoral, dirá si es correcto o no y si el INE tiene que respetar o no estas suspensiones que no pueden dar porque el amparo no procede en materia electoral. Más claro ni el agua. Ya está dictaminado, ya está formalizado la reforma del Poder Judicial y no lo entiende. Ciro insiste que es un Estado sin derecho, que ya México no tiene el tercer Poder Judicial y que se acabó el mundo. No, este cambio, estos amparitos, como lo llamó el ministro Arturo Saldívar, es muestra de que desconoce totalmente. No pueden transformar. Ellos se deben de apegar a la Constitución y en la Constitución ya está establecido la reforma del Poder Judicial. Es en apego a eso, no nada de que están fuera del Estado de Derecho. Entonces, amigos y amigas, hay que darle seguimiento a este asunto. La verdad que están buscando hasta debajo de las piedras argumentos que no tienen y sustentos que nada y nadie va a poder parar la reforma al Poder Judicial. Yo soy Francis, amigos, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la información y suscríbanse. Los invito, suscríbanse a su canal de Geopolítica, es totalmente gratuito. Adiós.